Versículo 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalece y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová: por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27.000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice: Te ruego que viva mi alma. Y él respondió: Si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: Tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: Id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: Las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: Hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: Hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: Guarda este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Vamos a dar paso a la palabra. Buenos días.
los que estabais aquí hace 15 días recordaréis un mapa que enseguida aparecerá en pantalla y una historia bélica, una historia de una guerra entre Siria e Israel. Aquí tenéis en el mapa Siria, Israel y los datos. Lo vamos a dejar puesto por quien quiera verlo, quien quiera consultarlo. No sé cuántos notasteis hace 15 días cuando se predicó un mensaje basado en este texto que el mensaje acabó a mitad del capítulo. Bueno, lo que acaba de ser leído es la segunda mitad de ese capítulo, el capítulo 20 del primer libro de Reyes, que trae una historia larga con sus complejidades, con situaciones proféticas extrañas, con otra batalla más entre Siria e Israel. Y quiero compartir contigo, o quiero empezar haciendo un poquito de estructura del texto. O sea, acaban de leerte 22 versículos y quiero marcarte partes del texto para ayudarte a ver lo que hay ahí, ¿vale? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Lo voy a hacer en modo bélico, pero también lo voy a hacer en modo deportivo. ¿Cuál queréis primero, la deportiva o la bélica? ¿La deportiva? Vale. Bien. Hemos leído el versículo 22, ¿sí? En el versículo 22 tenéis la conferencia de prensa postpartido del entrenador local. ¿Te has fijado o no? O sea, lo que hay es el entrenador del equipo local haciendo el periodista le pregunta, bueno, ¿y cómo ha ido la guerra y tal? Entonces responde, pues ha ido bien, pero hay que fortalecerse, hay que prepararse porque el año que viene vendrán. Luego en los versículos 23 y del 23 al 25 tienes la conferencia de prensa, después del partido también, postpartido, pero del entrenador rival. Ahí tienes a los consejeros del rey de Siria diciéndole, pues hemos perdido. ¿Por qué habéis perdido hoy? ¿Por qué no habéis podido defender mejor a los? Bueno, el fútbol es así, nos han atacado en la montaña y ya ves, Dios de la montaña, si hubiera sido en el llano hubiera sido diferente. Tienes ahí los entrenadores de Siria hablando del tema, ¿no? Luego, en los versículos del 26 al 30, tienes la segunda batalla. La primera es la que se predicó hace 15 días. Y date cuenta que de 22 versículos que se han leído, solo hay 5 versículos que realmente hablan de la batalla. Luego te mencionaré algo más de esto. Aquí tienes el segundo partido de la serie, las eliminatorias estas que se juegan a varios partidos. Después, del versículo 31 al 34, tienes el saludo entre los entrenadores. ¿Tú has visto cuando acaban los partidos que los entrenadores a veces se acercan a darse la mano? Bueno, pues Ben-Hadad y Acab, después de este partido, acaban juntos, subidos en un carro, dándose la mano, reconociéndose los méritos, quedando como amigos, haciendo su alianza, etcétera, etcétera. Y la última parte, del versículo 35 al 43, tienes el postpartido que pasan en la televisión, cuando sientan en una mesa a 5 expertos, cualificados teóricamente, para hablar desde diferentes puntos de vista de lo que ha sucedido en el partido y de las consecuencias que va a tener ese partido. Esta es la versión deportiva. Te hago la bélica. El versículo 22 es un mensaje profético como en recomendaciones post-batalla. Si recuerdas hace 15 días, ya te dije que la clave, lo que cambió la batalla esta, de la que hablamos, fue la palabra profética. Realmente fue la palabra de un profeta la que orientó y guió la acción apropiada que hizo que la batalla se resolviera como se resolvió. Bueno, en el versículo 22 tienes eso, recomendaciones post-batalla de parte de Dios, mensaje profético. Luego, en los versículos 23 y 25, lo que tienes es el relato de los enemigos. El texto te explica lo que ellos están pensando. ¿Por qué creen que han perdido la batalla? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué están planificando? En el versículo 26 al versículo 30 tienes efectivamente la segunda batalla. ¿Recuerdas dónde fue esta primera? ¿Recordáis? ¿Alguien estaba aquí hace 15 días? ¿Dónde fue? En Samaria. Y Samaria era un monte. ¿Recordáis? Bueno, esta segunda batalla va a tener la particularidad que va a ser en el llano. Y va a ser porque los sirios están convencidos de que han perdido su batalla porque han hecho la guerra en la montaña. Y Yahvé debe ser un Dios que se maneja bien en la montaña. Entonces hay que llevarlo al llano, un territorio donde seguro que podremos con él. En el versículos 31-34, la cuarta parte de este texto, tienes la parte diplomática, lo que antes he dicho, el saludo entre los entrenadores. Diplomacia
entre el país vencido y el país vencedor, la diplomacia entre reyes. Una cosa típica, que si veis batallas, películas de batallas antiguas, siempre veréis estas partes de diplomacia. En esta batalla veíamos cuando le enviaban, ¿recordáis que enviaban mensajeros a lanzar amenazas? Se me ocurrió rapear y todavía estoy circulando por las redes sociales. No voy a hacer nada extraordinario hoy, voy a intentar limitar. Quinta y última parte, un mensaje profético de nuevo, desde el versículo 35 al 43, donde se nos habla, donde Dios habla de las consecuencias de lo que ha sucedido en esta segunda batalla. ¿Estáis conmigo? ¿Todavía? ¿Sí? Vamos a ver. Empecemos con lo que sucede entre batallas, es decir, entre la batalla que vimos, esta, y la batalla que vemos hoy, un año después. Os he dicho que aquí hay dos partes, la del entrenador local y la del entrenador visitante. En cuanto a lo que tiene que ver con Israel, Dios va a enviar una palabra profética inmediatamente en cuanto acaba la batalla. O sea que esta palabra profética sucede después de esta primera batalla. Y es muy breve. Ve, fortalécete y considera, mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá de nuevo contra ti. Esta es la palabra profética. O sea, tú acabas de hacer la guerra, literalmente, acabas de estar luchando contra un ejército muy superior y bien, Dios te ha apoyado y has vencido. Pero el mismo día aparece un profeta que te dice que un año después, otra vez, va a haber que presentar batalla. ¿Recordáis que la semana pasada, bueno, hace 15 días, hablamos de enemigos comunes? Estos enemigos que los ves venir por el camino y ya los reconoces. Y a veces estás cansado de pelear batallas siempre contra las mismas cuestiones, contra las mismas tentaciones, contra los mismos pecados, contra la misma gente, contra las mismas situaciones, contra las mismas enfermedades. Por fin ganas la batalla, por fin Dios te da una victoria sonada, como la de esta batalla, y el mismo día viene un mensaje profético que te dice que un año después, otra vez, va a venir el rey de Siria a dar batalla, a dar guerra de nuevo. Pero fíjate que la palabra de Dios no se limita a informar de lo que sucederá, sino que da clara dirección. Fijaos lo que le dice a Acab. Ve, fortalécete y considera bien lo que hagas, porque el rey de Siria va a volver. Te está dando un año entero para hacer los preparativos que consideres oportunos como rey en tu nación para prepararte para lo que viene. ¿Cuántas veces no nos da palabra Dios, no nos dice cosas en nuestra lectura bíblica, a través de un hermano, a través de la predicación, en mil maneras? Y tú sabes lo que te está diciendo. ¿Y sabes qué te está diciendo? Que te prepares. ¿Sabes qué te está diciendo? Que aproveches bien el tiempo. ¿Sabes que te está hablando de un tema en particular y a veces no queremos escuchar? No será. Y luego llega el momento y no has estado preparándote, ¿no? Aquí el profeta va a dar esta información. Pero os decía que el texto nos enseña lo que está pasando en Israel, pero también nos dice lo que está pasando en las cámaras privadas de Siria, donde están el rey y sus consejeros. El rey, me lo imagino, enfadado tras perder la batalla cuando eran más soldados. Y está pidiendo explicaciones a sus consejeros. Y los consejeros también le van a dar indicaciones. No sé si recordáis que en la antigüedad el mundo era politeísta y había dioses para todo. Dioses del vino, dioses de la fertilidad, dioses de las cosechas y también había dioses del mar, de las montañas, del llano. Los sirios están convencidos de que ellos han perdido la batalla porque Dios es un Dios que controla bien el terreno montañoso. Y esto, a nuestros oídos actuales, es casi cómico. Suena casi ridículo. Pero lo cierto es que nosotros somos los primeros que tenemos una fe selectiva. Que pensamos que nuestro Dios puede hacer algo sobre esto o aquello, pero sobre esto otro no tiene capacidad. Porque llevamos años conviviendo con Él a veces y hemos visto cómo actúa aquí o actúa allá. No, trabajo. Yo sé que si me falta trabajo y confío, Dios acabará proveyéndome. Y lo has visto y dices, bueno, Dios maneja bien las finanzas. Pero a lo mejor la salud, no sé, a lo mejor llevas luchando con algo de salud y mira qué horas
y mira que le buscas, pero ahí sigues, enfermo. Entonces dices, bueno, Dios es un Dios que se maneja bien en las finanzas, pero no se maneja bien en la salud. Nos parece ridículo lo que dicen los sirios, de que Dios en la montaña lo lleva bien, pero que en el llano seguro que podemos con él. Pero nosotros a veces tenemos reflexiones parecidas. Creemos en el poder de Dios en determinadas áreas de la vida, en determinadas cuestiones, pero en otras más bien desconfiamos de él o no le creemos capaz. No le creemos capaz de doblegar mi carácter o mi voluntad en algo. A saber, tú sabes, tú sabrás de qué. Pero fíjate lo que le van a decir los consejeros al rey. Le van a justificar la derrota, ¿no? Sus dioses son dioses de los montes, si le combatimos en el valle seguro que ganaremos, así que ya están haciendo campaña política, volvamos y luchemos en el valle, en el llano, seguro que ganaremos. Y le van a dar instrucciones, le van a aconsejar, ¿veis la frase ahí que dice, haz pues así? Y le recomienda que quite a los 32 reyes con los que ha venido, que ponga capitanes, seguramente más duchos en la cuestión bélica, y que vuelva a preparar un ejército como el que ha llevado, hombre por hombre, caballo por caballo, carro por carro. Tú con el mismo ejército, tenlo preparado el año que viene, y allí en el llano les vamos a derrotar. Así que tienes estas palabras, estas situaciones. Acto seguido, el texto te mete en la batalla directamente. Pasa un año, viene el tiempo de guerra, sabéis que en invierno se lo podían explicar, por ejemplo, a los nazis, cuando se fueron a Rusia a combatir en pleno invierno y les ganó el frío. Sí. Bien, os imaginaos hace muchos años más. En invierno no se salía a la batalla, había una época para la guerra. Entonces, los sirios se recuperan, se fortalecen, preparan hombre por hombre, caballo por caballo, carro por carro, y cuando llega el tiempo de la guerra, salen de nuevo a la guerra a por Israel. Y te he dicho que la batalla solo va del del 26 al 30. Pero ni siquiera he sido preciso en ese momento. ¿Sabes cuánto ocupa la batalla en el texto? Melanie ha leído todo el texto. Han sido 22 versículos. La batalla ocupa medio versículo. Medio versículo. De hecho, en el 26, en el 27 te informan de que efectivamente se pararon en Afec, una zona que era llana, y que los israelitas salieron al llano a combatir con ellos, lo cual muestra mucha confianza, o palabra de Dios y obediencia. No vamos a tener tiempo para analizar todo, pero no se quedan en Samaria, detrás de los muros y en la protección del monte, salen al llano esta vez. Y de hecho el texto te dice que los israelitas parecían 2 rebañuelos de cabras. 2 rebaños pequeñitos de cabras al lado de los sirios que poblaban la tierra. Evidentemente son figuras retóricas, pero da igual. La cuestión, el año anterior sabemos números más concretos. ¿Recordáis los números? 7.000 y 127.000, suficiente. Tienes de nuevo una batalla, pero una batalla en el llano. O sea, una batalla tan dispar numéricamente se puede igualar con estrategia, se puede igualar con muros de ciudades, se puede igualar con diferencia de altura, pero en el llano ya la cosa está más difícil. A nivel estratégico hay muchas menos opciones. Y aquí tienes a 2 rebañuelos de soldados de Israel contra muchos soldados de Siria una vez más. Y el texto te dice que Ben-Hadad repasa las tropas sirias, que Acab repasa las tropas de Israel. Te da muchos detalles, pero al final cuando llega la hora de verdad en la batalla, versículo 29, fíjate cuánto tarda la batalla en darse. Dice que estuvieron 7 días acampados, y en el 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de pie. Punto. Fin de la batalla. Eso es todo el espacio que el texto le dedica a la batalla. A partir de ahí, tienes a los sirios huyendo. ¿Recuerdas que estaban en el llano de Afec? Afec es el nombre de una ciudad. ¿Qué hacen? Cuando ven que están perdiendo, huyen hacia la ciudad, que es una ciudad amurallada, a protegerse en las murallas. La muralla se va a derrumbar, va a matar prácticamente al resto de sirios que quedaban. Y el propio rey, Ben-Hadad, se va a colar dentro de la ciudad y el texto nos dice que iba escondiéndose por donde podía dentro de la ciudad, intentando que no lo encontraran. Eso es lo que se molesta el texto en aclararnos de la batalla. Muy pocas cosas. Preparativos previos, la ubicación. Y una vez más, en el versículo 28, y esa es la clave, una palabra profética. En mitad de la batalla, una palabra profética sencilla, corta, que dice así.
Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano, se lo está diciendo Acab, el rey, para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Cómo vas a conocer tú que Dios es también un Dios poderoso frente a la enfermedad, cuando solo confías en Él, a lo mejor en las finanzas, porque sientes que a lo mejor no lo has visto, no te lo ha demostrado, te falta fe, o vete a saber qué razones tienes? Dios dice, pues combate en el valle y verás mi mano en el valle. Y verás que no me falta poder en el valle o en el llano. Es cuestión tuya, es cuestión de confianza. De hecho, el pueblo de Israel en esta batalla muestra suficiente confianza para abandonar la seguridad de su ciudad amurallada y salir como dos rebañuelos de cabras a enfrentarse a un ejército muy superior en el llano. Lo que muestra que confían en su Dios. Porque en verdad saben lo que ha pasado el año anterior y tienen pruebas más que suficientes. Pero la batalla en este texto prácticamente brilla por su ausencia. Y entonces tienes la parte diplomática. La batalla ya ha terminado. Israel ha vuelto a ganar y por segundo año consecutivo, básicamente ha desmantelado todo el ejército sirio. Los ha dejado en unas condiciones militares muy pobres, muy lamentables. Y tienes a Acab escondido. Y ahora se nos cuenta una historia de diplomacia. Y quiero recordarte que Ben-Hadad II, que es el que ahora se está escondiendo por la ciudad de Afec, tuvo un padre que se llamaba Ben-Hadad I. ¿Recordáis que os hablé de esto? Que años atrás, unos 20 años atrás, se había hecho con toda esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Recordáis esto? ¿Sí? Pues si alguien no estaba, que lo sepa. Vale. Porque tiene que ver con la diplomacia que va a suceder ahora. Bueno, Acab está con algunos mensajeros suyos, no puedes imaginar mucha gente, escondiéndose por la ciudad, y los mensajeros le dicen, viendo que la situación es límite, o sea, 127.000 soldados han muerto en batalla o por el muro, antes o después los van a encontrar. ¿Y qué sucede cuando un rey gana la batalla a otro rey? Lo que sucede, lo normal, es matarlo, es acabar con ese enemigo. Entonces sus consejeros le dicen, oye, mira, no tenemos muchas opciones. Podemos jugar la carta de la clemencia. Hemos oído que los reyes de Israel a veces son clementes. Entonces, mira, para que te juegues tú la vida, vamos a ir nosotros, los mensajeros, vamos a presentarnos delante de Acab y le vamos a pedir por clemencia por ti y a ver si tenemos suerte con esta situación. Y es lo que hacen. Así que tienes unos mensajeros de Ben-Hadad llegando frente a Acab a decirle una serie de cosas. Y qué falta de memoria que tenemos a veces. Porque esta situación ya sucedió el año pasado. ¿La recordáis? Mensajeros de Ben-Hadad llegando a Acab a decirle cosas. ¿Pero qué decían hace un año? ¿Qué les decían? ¿Recordáis? Tus mujeres, tus niños, tu oro son míos. Y cuando Acab dijo, bueno, vale, no tengamos una batalla por esto, vale, coge lo que quieras. Otra vez vinieron a ponerse por encima, ¿no? ¿Recordáis? Estos mismos mensajeros son los que ahora están yendo a Acab diciéndole, mira, que Ben-Hadad, pobrecito, está ahí. Y la actuación de Acab, no sé cómo la ves, si la ves como normal, si la ves como rara, fíjate lo que va a suceder. Versículo 31, 32, ahí tienes. Aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel son clementes y van a hacer toda la performance. Era una época en la que si jugabas a tope. No vas a ir se visten de cilicio, se atan cuerdas al cuello como si fueran esclavos, como si fueran vencidos, y van ahí a hacer toda la performance, a llegar frente a Acab en esas condiciones así lamentables, y van a tener buenas palabras, buenos gestos, van a hablar con diplomacia, como se hace cuando quieres conseguir algo. Hay algo ahí. Luego lo analizamos. Tu siervo Ben-Hadad, es algo ahí que tengo que trabajar. Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Cansancio, qué malo es, ¿eh? Y Acab va a responder,
si él vive aún, hermano mío es. Igual te extraña, pero es como una consideración como de rey a rey. Acab ha perdido batallas también y sigue vivo. Quizá en alguna ocasión le han perdonado la vida a él. Y en esta ocasión, mira, le pillan con el día bueno, que no los tenía muchos, ¿eh? Solo tienes que pasar página y en el siguiente texto vas a ver cómo trata a Nabot y su viña. Pero ese día le han pillado bien. Oye, mira, mi hermano es, ¿no? Si está vivo, es mi hermano. Y los mensajeros se van contentos a decirle a Ben-Hadad, oye, tranquilo, parece que vas a salvar la vida. Y lo traen frente a Acab, y Acab lo reconoce como rey de Siria, lo sube a un carro, que es un símbolo de su realeza, y ellos hacen su diplomacia. Y el rey Ben-Hadad, reconociendo que su vida está en peligro, le va a decir, Acab, ¿tú te acuerdas de lo que hizo mi padre? Que os robó por aquí unas ciudades. ¿Te acuerdas? Y Acab le dice, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Si esto era mío. Me lo robaste tú, me lo robó tu padre. Le dice, pues mira, yo te devuelvo esas ciudades. Te las devuelvo. Son vuestras, ¿no? Empieza la diplomacia. Y Acab le dice, bueno, pues yo te suelto en vida y puedes volver a tu país. O sea, en la mano, o lo que se hiciera, comerían algo juntos. Y Ben-Hadad se vuelve a Siria, a Damasco, libre, con el resto de sus tropas, si le quedaba alguna, y Acab vuelve a su tierra. Y tú dirías, bueno, la historia podría haber acabado aquí y no sería especialmente extraña. No dirías, bueno, una guerra, diplomacia. Pero luego tienes una parte del texto que es, curiosamente, la más larga, que empieza en el versículo 35 y va hasta el versículo 40 y el final del capítulo, 40 y lo que sea, 42, 43. Y es una historia extraña que tiene intrahistorias. Hay historias dentro de la historia. Te hablan de un profeta que está con su amigo profeta. Yo qué sé, los profetas tenían sus trances, sus momentos ahí de éxtasis raros. Y uno mira al otro y le dice, hiéreme. Pero se lo dice en el nombre de Yahvé. Le dice, tienes que hacerme una herida. En el nombre de Dios, golpéame y hiéreme. Y el otro pues, flipa. Dice, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, pues no. Y le dice, pues por no obedecer a la palabra de Dios, cuando nos separemos, te vas a encontrar con un león y va a acabar con tu vida. Y la historia, esta intrahistoria, primero tú dices, qué crudo es esto. O sea, ¿qué significa esto? ¿A dónde quiere ir esto? Este tipo de historias son las historias que me hacen creer más en las Escrituras. Porque si Dios hubiera querido dulcificar algo para que nos lo tragáramos así fácil, no hubiera puesto cosas como esta. Así de complicadas. Que dices, bueno, ¿a cuento de qué? O sea, por no herir, pena de muerte. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Y este profeta que quiere que le hieran, sigue buscando, encuentra a otro hombre, le dice, en nombre de Dios, te digo, que me hieras, que me golpees y me hieras. Y este otro obedece. Y lo golpea, no sabemos cómo, y le genera una herida, ¿no? Entonces ese profeta herido, con sus heridas, hace su performance también, igual que los mensajeros. Y acaba de disfrazarse como si fuera un soldado. Esto a mí me dice algo claro. Se diferencia muy claramente a un pastor de un minero. ¿Me entendéis o no me entendéis? Tú ves un minero y ves a un tipo rudo, con las manos trabajadas, tal. Ves un pastor y es un tipo de letras, como yo, que le das una llave inglesa y no sabe qué hacer con ella. Entonces aquí tienes un profeta, un hombre de letras, de palabras, intentando hacerse pasar por un soldado. Así que se hace herir, se pone vendajes y se pone al lado del camino, hecho polvo, fingiendo ser un soldado. Y por ahí pasa Acab, el rey de Israel. Y tienen una conversación. ¡Ay, mi rey! Le dice en su teatro, en su performance, el profeta. Le dice, mira lo que me ha pasado. Yo estaba aquí después de la batalla y ha venido otro hombre que traía a uno de los enemigos. Lo tenía preso, a un soldado enemigo. Y me ha dicho, guárdame este hombre por tu vida. ¿Sabéis los códigos antiguos de la batalla? Guárdame este hombre por tu vida. Así a este soldado, que es el profeta, le piden que guarde a un enemigo. Y le dicen, si se te escapa, es su vida por tu vida. O si no, pagas un siclo de plata o algo así. Y él le explica esta historia al rey. Y entonces, lamentándose, haciendo compungido, con su llanto falso y todo, le dice, y yo estaba ocupado en 4 cosas y se me ha escapado.
Y el rey lo mira y le dice, pues tú mismo has dictado tu sentencia. Por dejar escapar al enemigo, pagarás con tu vida. Entonces el profeta hace, jaja, y se quita su performance, se revela como profeta, y resulta que el rey Acab en verdad lo que ha hecho es juzgar su propio caso, dejando con vida a Ben-Hadad. Con algunas particularidades. El profeta ha dejado ir a un soldado cualquiera. Es más, no lo ha dejado ir. Se le ha escapado por su torpeza, porque él estaba entretenido en 4 cosas. Pero Acab no ha dejado ir a cualquier soldado. Ha dejado ir al rey, al que tiene la capacidad de dar órdenes para volver al año siguiente otra vez. Y no se le ha escapado. Lo ha dejado ir él. Y por eso el profeta le va a decir lo que le va a decir. Final del texto, literalmente, te lo quiero leer. Le va a decir, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, ahora os cuento lo del anatema, tu vida será por la suya. Es decir, has dejado ir a Ben-Hadad con vida, vas a pagar con tu vida. Y tu pueblo por el suyo. Y claro, Acab, cuando le dice esto el profeta, pues se va enfadado, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto del anatema? Es una palabra usada en el Antiguo Testamento en varios textos que resulta difícil de explicar y sobre todo resulta difícil de aceptar en nuestro contexto cultural. ¿En qué consiste? Os voy a leer un texto que nos va a ayudar. Os voy a leer Deuteronomio, capítulo 7, del 1 al 5. ¿Estás conmigo todavía? Venga. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, estamos en Deuteronomio, no están en la tierra prometida aún, ¿eh? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo y varios eos más, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, ¿te das cuenta el paralelo? Cuando las hayas derrotado, como aquí, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Aquí una de nuestras principales dificultades, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Entonces nos cuesta asumir que haya momentos o situaciones en las que Dios no quiere hacer misericordia. Pero aquí tienes uno de esos casos. No harás alianza con ellos, ni tendrás misericordia. Y sigue explicándoles, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque ellos desviarán a tus hijos de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y os destruiré pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de Asera, quemaréis sus esculturas en el fuego. Hay varias situaciones en la Biblia en las que se habla de esta situación, de lo que se llama el anatema. Anatema en sí, la palabra quiere decir maldito, sería la manera más fácil o rápida de traducir una palabra hebrea que tiene un campo semántico más amplio, pero maldito, aquello que es maldito. Pero al mismo tiempo, aquello que es maldito, en esas situaciones, Dios le da la vuelta y se acaba convirtiendo en una ofrenda hacia Él. Me explico. Josué y los suyos tienen que entrar a la tierra prometida y tienen que hacer guerra con una tribu, la que sea, y tienen que vencer, van a vencerles, y tienen que acabar con ellos del todo. No tienen que quedar vivos, tienen que matarlos a todos, literalmente. Y el objetivo, o según explica Deuteronomio, es que si no lo hacen, pasando el tiempo, ellos van a generar tal influencia en el pueblo de Dios que el pueblo de Dios se va a torcer. Eso es exactamente la historia de todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa una vez tras otra, tras otra, tras otra. Por lo tanto, ¿en qué momentos decide Dios o nos dice esto del anatema? El momento en el que aquello que estamos dejando con vida nos va a costar la vida a nosotros. Algo que Él sabe, que si tú dejas con vida esto o aquello en tu vida, eso te va a acabar a ti costando la vida. Te va a acabar a ti costando tu relación con Dios. Te va a acabar costando tu vida eterna. Te va a acabar costando un precio que no puedes asumir.
como no lo puedes asumir, y Dios lo sabe, te salva de ello, diciéndote claramente aquello que es mejor con lo que no te relaciones. No puedes relacionarte con según qué cosas, o te acabará costando la vida. Parece un acto de clemencia, efectivamente, que Acab dejara con vida a Ben-Hadad. El año anterior había hecho lo mismo, y por causa de eso hubo una segunda batalla en la que 127.000 sirios murieron. Si quizá el año anterior Acab le hubiera cortado la cabeza a Ben-Hadad, quizá esto no hubiera pasado. Y sí, decir esto es fuerte, es duro, porque es hablar de violencia, es hablar de muerte, pero quizá esos 127.000 soldados y los demás que murieran no hubieran muerto. Así que muchas veces dejar con vida según qué no es un acto de clemencia. Es un acto de desobediencia, es un acto de temeridad y es un acto que va a causar a medio y largo plazo costes muy superiores, empezando por tu propia vida. Viene fuerte el tema, ¿no? ¿O qué? Anatema significa que Ben-Hadad le pertenecía a Dios, no le pertenecía a Acab. El que ganó la batalla fue Dios, no fue Acab. Y el rey que tenía que decidir qué iba a pasar con la vida del rey Ben-Hadad era Dios, no Acab. Y Acab tomó la decisión que tomó por cuestiones políticas, por alianzas, que era como él se venía moviendo por años, no considerando a Yahvé en ningún caso, sino casándose con una fenicia para luchar contra los sirios, sacando de aquí soldados haciendo esto, sacando de aquí dinero para lo otro. Y cuando gana la batalla, cuando Yahvé gana la batalla para él lo que está pensando es cómo sacarle rédito a la situación. Voy a aliarme con Ben-Hadad y veo que le saco, a ver si recupero el territorio a ver si esto, a ver si lo otro. Y creo que nosotros nos conducimos muchas veces igual. No en base a confiar en Dios, no en base a escucharle y obedecerle, sino que pues, Dios nos da victoria en algo, entonces nosotros empezamos a hacer cábalas de cómo negociar mejor la situación para un beneficio que yo puedo calcular, que yo puedo mirar, pero Dios está avisándonos de que más nos vale seguir escuchando la voz profética que también ha vaticinado la victoria de la batalla, seguir escuchando la voz profética que Él nos da para nuestra vida, seguir preparándonos como Él nos dice, seguir obedeciendo su voz, por más que no acabemos de entender todo lo que nos dice, por más que algo de lo que nos diga pueda ser chocante o incluso aparentar que está fuera de orden. Porque es lo que le pareció a ese profeta, que herir a un compañero estaba fuera de orden. Y esa, como intrahistoria dentro de la historia, es como un símbolo. El profeta le va a decir, por no obedecer la palabra de Dios, te va a encontrar un león y te va a matar. Y sí, la situación es cruda, pero lo que está diciendo es un símbolo para ti. Es, en un milisegundo, lo que puede ser tu vida entera. Que si desobedeces la palabra de Dios, puedes acabar pagando con tu propia vida esa desobediencia. Aunque lo que la palabra en un momento dado te guíe o pueda parecerte raro, puede parecerte que no tiene el sentido común, porque no siempre todo lo que se nos presenta delante tiene sentido común. No tiene sentido común poner la otra mejilla. Vamos a hablar claro, no tiene ningún sentido común. Lo que tiene sentido común, si me golpea una mejilla, es devolver el golpe. Eso es lo que es lógico. Eso es lo que el sentido común me dice que haga. Poner la otra mejilla no tiene nada de lógica. Estamos acostumbrados a oírlo, pero no estamos tan acostumbrados a vivirlo, ¿verdad? Cuando nos dan el golpe, lo que nace dentro nuestro es golpear también. No es girar la cara y poner la otra mejilla inmediatamente. Ojalá naciera eso. La de conflictos que se resolverían, la de situaciones que se evitarían, la de golpes que se evitarían. Absorberíamos golpes, absorberíamos mal hacia futuro, aunque ese ya nos lo hubiéramos llevado. Algunas conclusiones. Número 1, son cuatro conclusiones. Número 1, la importancia de aquello que sucede después de la batalla. Qué pocas veces experimentamos en profundidad una lucha
contra cualquier cosa en la vida en la que realmente nos rendimos a Dios y de la mano de Dios ganamos una batalla. Sucede menos veces de las que debería suceder. Y sucede menos veces porque son pocas las veces que confiamos en Él plenamente como deberíamos. Siempre estamos ahí renegociando e intentando ganar la batalla con nuestros propios medios. Pero cuando eso sucede, aquí hay una indicación clara del postpartido. Uno de los problemas principales con la conversión de las personas o con los momentos drásticos de liberación espiritual de las personas es justamente el postpartido. El tema no es que no se hayan convertido, el tema no es que no hayan sido liberados de algo, el tema es que después no hacemos los deberes. Convertirte en cristiano o tener una liberación como la que tuvo el pueblo en Egipto es muy drástico. Es como cuando arrancan de tu vida algo que te ha estado dando identidad por años. Tú no conocías otra vida que la vida en Egipto, no entendías la vida en el desierto, no tenías ni idea de lo que era tener tierra. Así que tu identidad queda en un terreno que se mueve con el mínimo soplido de aire. Si después de la conversión, si después de una liberación espiritual, uno no empieza a echar raíces en Cristo, las cosas acaban mal. Y no tiene que ver con que la conversión no pueda ser genuina o la liberación no puede ser genuina. Y pasa lo mismo con esto. Hay una batalla, recibimos una victoria de parte del Señor, reconocemos que es Él el que nos ha hecho ganar esa batalla, pero no hacemos los deberes posteriormente. Ve, fortalécete y mira bien cómo te conduces. Si has vivido esta experiencia, si has confiado en mí, si has visto mi mano, no te relajes ahora, no te dejes llevar como, bueno, por fin ya podemos olvidarnos de todo esto, del enemigo, de Dios y de todo. Y empiezas a vivir de cualquier manera, porque has tenido tal tensión, e incluso es humano, ¿no? Te relajas y es humano, uno queda agotado después de la batalla. Pero la palabra profética te dice, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Es importante, es tan importante lo que haces después como lo que has hecho durante. Confiar en Dios durante la batalla para después dejar de confiar en Dios no tiene ningún sentido. Escucharle en el momento más duro, pero luego cuando es más fácil dejar de escucharle, es echar por tierra el esfuerzo, el suyo y el propio. ¿Recuerdas la primera generación de la liberación? Reléete el libro de Números, si no te acuerdas. De la primera generación que fueron liberados en Egipto, ¿sabéis cuántos entraron a la tierra prometida? 2 personas. Toda esa primera generación luchó día a día en el desierto por encontrar su nueva identidad en Dios y no fueron capaces. Eso no es profético, solo es ilustrativo. Nos está enseñando lo difícil que es arraigarse en nuestra verdadera identidad. Si no echamos nuestra vida a confiar en el Señor, no va a haber manera. Segunda conclusión. Hay que conocer el relato del enemigo a su tiempo. El texto te explica el relato de los sirios. Como ellos dicen, nos han ganado porque en el monte, ya ves Dios de los montes, no del llano. Y lo que tenemos que hacer es esto y lo otro de más allá. Es interesante porque el texto no nos informa de por qué Israel salió al llano. Solo podemos hacer conjeturas, ¿no? ¿Porque qué? Les enviaron una carta, les dijeron, ¿os salís al llano o no hay guerra? Vale. Pues no hay guerra, ¿sabes? Quedaos en el llano el tiempo que queráis. Nosotros estamos aquí muy bien. Israel salió. Entonces, o hubo un acto de confianza, o hubo palabra del Señor que les dijo, salid, lo que fuera. Pero el tema es que ellos conocían el relato de sus enemigos. De hecho, el profeta va a decir, porque los sirios han dicho que Dios en la montaña sí, pero en el llano no, salid que vais a acabar con ellos. El problema de conocer el relato del enemigo es que si tú no conoces bien, si tú no estás afianzado en las palabras de Dios, corres el riesgo de que el enemigo te convenza. Entonces, no es que no haya que conocer el relato del enemigo, hay que conocerlo. Pero hay que conocerlo cuando uno está afianzado en pura confianza en lo que ha dicho Dios.
Porque si no, vamos a repetir una y otra vez la historia de Adán y Eva. Dios nos informa de cosas, Dios nos dice cosas, y luego aparece el enemigo y dice, con que Dios ha dicho... Y te pone a dudar. Oye, pues no lo había pensado de esta manera. ¿Y por qué no me habrá dicho Dios? ¿Y por qué no me ha dicho esto? ¿Y si me ha dicho lo otro? Y empiezas a hacer tu historia y empiezas a poner en duda la palabra de Dios por la palabra del enemigo. Pero el texto nos muestra que tiene sentido y es útil conocer el relato del enemigo. Cuando no lo conocemos, a veces vamos como ingenuos por la vida sin darnos cuenta del peligro que tenemos enfrente. Esto es como cuando somos como los niños pequeños y sus aventuras, que pueden hacer cualquier cosa y no son conscientes. Pueden ser muy pequeñitos, se suben a un tobogán de 5 metros cuando apenas saben caminar, porque lo que quieren es tirarse por el tobogán y tú lo ves haciendo así en lo alto del tobogán y dices, hasta aquí mi niño. Se va aquí y se me queda. No son conscientes del peligro. Y a veces nosotros somos así, ignorando, viviendo la vida como podemos confiar en Dios, no hay ningún peligro en el mundo. En el mundo nadie nos odia, al contrario de lo que nos dijo Jesús. En el mundo no hay enemigos, en el mundo no hay oposición, en el mundo nada. Podemos ir por el mundo como queramos. Os digo una cosa, hay que afianzarse en la palabra de Dios y hay que conocer qué se cuenta ahí fuera. Hay que conocerlo. No hay que ir tan ingenuos por la vida. Tercera conclusión, aliarse con el enemigo, pactos de no agresión, la especialidad de Acab. Un enemigo que se ha plantado con 127.000 soldados para destruir tu ciudad, quedarse con tu país, que al año siguiente ha vuelto, y tú todavía negociando, tú dialogando. Aquí es cuando los cristianos nos hacemos tontos, ¿no? Creemos que los cristianos tienen que ser buenos, bueno, bonito, barato. No era así. Bueno, pacífico, bondadoso, tal, hay que poner la otra mejilla. Y confundimos lo que es predicar y practicar el evangelio con permitir que alguien que busca destrucción, que busca muerte, pase como si eso fuera su casa. Y estamos confundiendo los términos. Confundimos los términos. Y hacemos como acá muchas veces y nos ponemos a hacer alianzas. El versículo 34b dice, hizo pues pacto con él y le dejó ir. Y así pasa con tus tentaciones, con los pecados que cometes, con relaciones que no deberías tener, con un montón de cuestiones que tú sabes que están por ahí, por la vida, con hacer negocios de cualquier manera, todo vale, con que tu sexualidad, yo qué sé, pues mira, te conformas con el mal menor, ¿no? Si cometo todos estos males en el terreno de la sexualidad, esto no que está muy mal, pero esto que está medio mal, pues me quedo con este. O tú sabrás cómo te comportas como marido, como madre, como hijo, como trabajador. Vas como bajando el listón del evangelio, reduciéndolo a los males menores que te sientes capaz de llevar a cabo sin que cueste tanto. Como si fuera una cuestión de esfuerzo. Vas aliándote con el enemigo, vas estableciendo pactos de no agresión. Lo que vemos que hacen los partidos políticos, que ven al vecino, hace la corrupción descarada, que lo vemos todos, pero no hacen lo que tu lógica te diría que es aprovechar. ¡Oh, mira qué corruptos! Porque saben que al día siguiente se da la vuelta a la cosa. Entonces hay un pacto de no agresión para mantenernos todos ahí más o menos. Y es lo que hacemos un poquito con la vida. Pactos de no agresión. No confiar en Dios, no confiar radicalmente en la palabra profética y obedecerla, sino ir estableciendo pactos. Bueno, que mira, me voy a llevar golpecitos, pero mantenimiento. Que ningún golpe sea tan duro que me lleve para abajo. Cuarta conclusión. Es necesario eliminar todo lo que Dios destine a la destrucción. No es una frase muy a mi estilo. No me vais a oír frases como esta muchas veces. Pero es que no puedo decir lo contrario. Es imprescindible que eliminemos totalmente
anatema. No se puede escapar nada. Todo lo que Dios destine a la destrucción. Si Dios dice, eso fuera, eso fuera. Sin diálogo, sin negociación. Porque las pocas veces que Dios dice eso fuera, porque son pocas. Una cosa es lo que los cristianos vamos predicando. Cristianos somos la predicación del no. No toques, no hagas, no comas, no. Ya Pablo hablaba de eso también en Gálatas. No hagas, no toques, no ta. Dios no dice tantos nos, dice algunos. Cuando Él diga uno, a fuego con Él. Hay que eliminar radicalmente todo lo que Dios destine para la destrucción. Pasa por tu puerta el pecado, llama a tu puerta. Y tú tienes que resistirlo. Cero negociación. Cero flirteo. Lo que pasa es que nos gusta el flirteo, nos gusta. Nos va bien. Versículo 42b. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Si no eliminas aquello que Dios te dice que elimines, te va a costar la vida. No estoy lanzando esto hacia unas conclusiones doctrinales que significa voy a perder la salvación. No te estoy hablando de eso. Estoy intentando solamente ser específico con el texto. Si no eliminas aquello que Dios te pide que elimines, aquello te eliminará a ti. ¿Qué puede significar? Que eliminará algo de tu vida. ¿Sabéis? Que muchas veces hay en nuestra vida, biológicamente, se te puede necrosar un hueso, puedes perder un músculo, puedes perder... Hay cosas que las puedes perder para siempre. Puedes perder un miembro, puedes perder muchas cosas en la vida. No solo la salvación. Si tú no eliminas aquello que Dios te pide que elimines, ese aquello te eliminará a ti. Así ha acabado la predicación de hoy. No hay ni que Dios te bendiga ni nada de todo eso. Os voy a pedir que os pongáis de pie porque me gustaría tener un momento de oración con vosotros que no tiene relación con el texto. El texto lo tienes ahí, la predicación está grabada en YouTube, la puedes volver a ver, te puedes llevar a la reflexión. Hace semanas, ya meses prácticamente, que lamentablemente no dejamos de recibir noticias de hermanos y hermanas de la Iglesia que están enfermos. Enfermos con diferentes enfermedades, pero algunas de ellas, pues, feas. A veces, alguno de vosotros nos dice a alguna persona del presbiterio y tal, que por qué no estamos... ¿Por qué no lo decís? ¿No? Una persona se pone enferma, ¿por qué no lo decís? Bueno, os aseguro que nuestra intención no es ni decir ni no decir. Quiero que todos sepáis que lo que estamos haciendo es seguir las indicaciones de cada familia. Hay familias que una persona se pone enferma y lo quieren llevar con tranquilidad, no quieren que 400 personas... y no hay ninguna maldad en eso y creo que todos tenemos que respetar y entender las circunstancias y que cada persona lo lleve como quiera llevarlo, ¿vale? Y no es mejor ni que los demás lo quieran saber o que tú querer que los demás lo quieran saber, que lo contrario. No es mejor una circunstancia que otra. Y esas personas lo que hacen es compartirlo con sus más cercanos y sentirse apoyados en círculos más pequeños, ¿vale? Pero quiero animaros a seguir orando por las diferentes personas que sabéis que la congregación están enfermas. Guille, ¿puedes pasar por aquí, por favor? A Guillermo esta semana, ¿no? Hace un par de semanas. Le han confirmado un diagnóstico de cáncer también, como otras personas que tenemos en la congregación. Y también quiero compartiros que esta semana les han confirmado también un diagnóstico de leucemia a Manu, el hijo de Lucas y Sara, que solo tiene 4 años. Entonces, como imagináis, lo estoy diciendo porque tengo el permiso de la familia para decirlo y porque quieren que nos involucremos a orar por ellos, ¿vale? Y lo mismo con Guillermo, que con toda tranquilidad me ha dicho que lo compartamos. Y aprovechando que está aquí, me gustaría que dediquemos unos minutos a orar, no solo por Manu y por Guillermo, sino porque si tú sabes de otras personas de la iglesia que están enfermas, es porque te ha llegado, pues estupendo, ¿vale? No deis por hecho que lo vamos a decir a micro o que vamos a enviar WhatsApp siempre, porque estamos muy concienciados con respetar la manera en que cada uno quiere llevar la situación, ¿vale? También aprovecho para deciros eso, para que nadie sienta